Juan capítulo 10, versículos del 1 al 21. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, es el verdadero y supremo pastor. Este es el título que quiero que se graben, por el cual desearía que recordaran este mensaje. El verdadero y supremo pastor. El verdadero y supremo pastor. Vamos a ver solamente 3 puntos de este pasaje. Vamos a ver que el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores, de los versículos 1 al 10. De los versículos de la segunda parte del versículo 10 al 18 vamos a ver que el verdadero y supremo pastor es contrastado por sus verdaderas cualidades. Y de los versículos 19 al 20 vamos a ver la conclusión lógica a la cual podemos llegar. En estos sencillos puntos vamos a ver este pasaje. Juan 10 del 1 al 21, el verdadero y supremo pastor. Cuando todo parece oscuro y vemos líderes religiosos tan cegados y malvados guiando a la gente hacia el infierno con su ejemplo y falsas enseñanzas, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿a quién debo seguir? En este pasaje vemos una respuesta y una esperanza para todos aquellos que sus corazones anhelan seguir al verdadero Salvador de sus almas. Pero también vemos una advertencia a aquellos que se desvían del camino recto y desvían a otros. Hermanos, esto es muy importante porque estamos viviendo en una época donde abundan y parece que están incrementando más los falsos maestros. Vemos escándalos que serían impensables en que una persona que representa al Evangelio, que representa a Cristo, pueda hacer cosas tan atroces o pueda enseñar cosas tan atroces o pueda tener un corazón tan duro que en absoluto se preocupe por las almas de las personas. Pero es que esto no es nuevo, hermanos. En esta época en donde el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, la cosa no era muy diferente. También había líderes, los cuales se apacentaban a sí mismos antes que apacentar al pueblo y que no les importaba en absoluto las almas de las personas, sino solamente su propio beneficio. Y esto no ha sido algo nuevo, pero sí es algo que ha estado en el corazón del Señor y que le ha enojado y le ha preocupado, y Él también nos da una esperanza para esto. Vamos a ver primeramente que el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores. Voy a leer de los versículos 1 en adelante. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Leí hasta la primera parte del versículo 10 porque es donde se concentra nuestro primer punto, que el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores. Y a todo esto podríamos hacernos una pregunta: ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es el filtro para saber con certeza cuál es el verdadero y supremo pastor e identificarlo de los impostores? En todas las cosas, hermanos, hay cosas genuinas y cosas falsas. Es más, si no fuera así, ¿por qué hay tantos problemas con los billetes falsos? Sabemos que incluso de las ropas de marca hay imitación, de todo hay imitación. Se dice, hasta de chiste, de broma, que puede haber como uno de nosotros clonado en alguna parte del mundo, ¿no? De todo hay imitación. Y no es de sorprendernos que también haya una imitación del verdadero evangelio y haya imitación de pastores. Y el Señor Jesucristo lo revela aquí, porque el contexto en el que Él está diciendo estas palabras, hermanos, este pasaje no se desprende del capítulo 9, en la cual un ciego de nacimiento había sido sanado.
¿Qué había pasado con este hombre? Bueno, el Señor Jesucristo le devolvió la vista física, pero no solo la vista física, sino también le devolvió después la vista espiritual. Y en el contexto de este hombre, los líderes religiosos lo cuestionaron tanto de cómo había sido sanado, y él simplemente humildemente les decía: un hombre que se llama Jesús me sanó, un hombre que se llama Jesús me sanó. Les contó a detalle todo lo que el Señor hizo para sanarlo, pero ellos no querían creer. Interrogaron a sus padres por miedo que los expulsaran de la sinagoga le dijeron: ¿edad tiene? Pregúntele a él. Y él siguió en su postura. Entonces, cuando estos hombres estaban perturbando e injuriando a este hombre, dice en el versículo 28 del capítulo 9, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Esto les dijo porque aquel hombre, de tanta insistencia de los líderes que les decían: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Estas palabras les hirieron en su orgullo de los líderes religiosos, ¿no? ¿Cómo era posible que, entre comillas, ¿no? Tal vez se escucha un poco fuerte lo que voy a decir, pero en su perspectiva, un andrajoso, una persona inferior a ellos, pues ellos eran doctos de la ley, un ciego, un pecador cualquiera los fuera a instruir a ellos cuál era la verdad, si ellos eran los que instruían al pueblo, eran la luz de los ciegos en su perspectiva, ¿no? Entonces le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, el indocto, el indigno, el ciego, no solamente desde la perspectiva física que lo había sido, que ya había sido sanado, sino en las cuestiones espirituales ellos lo seguían considerando ciego, sin entendimiento. Ese hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Con el mensaje que quiero proclamarles. Tiene mucho que ver, hermanos, porque precisamente estas palabras se dirigen a estos tipos de hombres que expulsaron a este hombre de la sinagoga. Un hombre que había nacido ciego, le fue devuelta su vista, y no solo su vista física, sino posteriormente su vista espiritual. Y estos hombres que, según decían velar por el pueblo, oprimían a los que Dios les daba entendimiento. ¿Cómo era posible que este hombre entendiera más que los fariseos? ¿Cómo una persona que según ellos consideraban pecadora pudiera abrir los ojos de alguien que había nacido ciego? Si era una de las señales en las cuales el Antiguo Testamento proclamaba que era la era mesiánica, cuando el Mesías habría de venir, que los ojos de los ciegos serían abiertos. Y al ver esas señales apuntaban a que el reino de Dios se había acercado porque el Mesías había venido. Y ellos no querían creer ni aún por las señales que el Señor Jesucristo hacía. Ellos estaban en una ceguera espiritual terrible. Por eso en los versículos que siguen, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí el Señor ya se revela a este ciego. Él no sabía, pues él no miraba, no conocía a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Bueno, esa es una traducción más exacta que Hijo de Dios, pero alude también a su deidad. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y este hombre entiende que el Señor Jesús es el Mesías y ahora le devuelve la vista espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras, que Él para juicio ha venido a este mundo para que los que no ven, vean, quiere decir que el Señor les dará el entendimiento espiritual para que sean salvos aquellos que reconocen su miseria espiritual,
que están ciegos, que están perdidos, que son pecadores. En cambio, aquellos orgullosos que creen que son buenos, que creen que saben todo, que no necesitan del Salvador, son los que serán cegados porque morirán en sus pecados. Es lo que el Señor Jesucristo les dio a entender. Y los fariseos todavía de orgullo les dicen, ¿acaso somos nosotros también ciegos? O sea, enojados. Estaban diciendo, ¿este hombre qué pretende decir si nosotros somos los doctos de la ley? Y el Señor Jesucristo les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. En otras palabras, si reconocieran que no entienden su condición espiritual y que necesitan salvación, ustedes podrían tener perdón de pecados. Pero porque ustedes creen y están seguros de que ustedes lo saben todo y están rechazando al Mesías, en ese sentido ellos se perderían. En otras palabras, los que creían que miraban, estaban ciegos. Y como irónicamente un ciego literal, que le fueron abiertos sus ojos físicos y que también le fueron abiertos los ojos de sus almas, podían ver más que aquellos que decían que veían. Y no era raro que el Señor Jesucristo después de esto dijera estas palabras en el capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces el Señor dirige su discurso a este tipo de personas que habían expulsado a este hombre que había llegado la luz a su vida, y lejos de estos líderes preocuparse por las almas de las ovejas perdidas de Israel, se preocupaban por apacentarse a sí mismos, por alimentar su orgullo. Y el Señor Jesucristo entonces nos da el filtro. ¿Cuál es el filtro principal para detectar cuál es el verdadero pastor? ¿Cuál es un verdadero pastor? Y Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí el Señor Jesucristo utilizará una figura de lenguaje, una analogía del mundo de las ovejas para comparar una verdad. Y es que el verdadero pastor entra por la puerta del redil e incluso al portero que está cuidando las ovejas reconoce al verdadero pastor y lo deja pasar, y el verdadero pastor llama a las ovejas lo conocen. Pero alguien que no es el dueño del redil no va a entrar por la puerta. ¿Por dónde va a entrar? Por otra parte, para poder hacer su hurto y su desastre. Entonces, ¿cuál es el filtro? Un ejemplo, nadie entra. ¿Quién de ustedes entra por su casa por la ventana o saltándose por el patio de atrás si es su casa y tiene llaves? Nadie, ¿verdad? Nadie en su sano juicio hace eso. Si ustedes ven que alguien se está brincando un cerco, una barda, y le dicen, oiga, ¿qué está haciendo? Es que ahora no tengo ganas de meterme por la puerta y pues traigo este costal, pero no me voy a robar nada eso. Y el dueño de la casa no llame a la policía. Y usted le dice, sí, no se preocupe, vecino, qué buena manera usted tiene de entrar a su casa. Nadie dice eso, ¿verdad? Es más, nadie le diría nada, solo llaman a la policía, ¿cierto o falso? Bueno, es una comparación, hermanos. ¿Cuál es el filtro? El dueño entra por la puerta. El verdadero pastor entra por la puerta, no entra por otro lado. Y ahorita vamos a ver más adelante que la puerta es Cristo mismo. Si alguien quiere llegar al rebaño por otro medio que no sea el evangelio, que no sea la persona de Cristo, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto difiere un poquito de la manera de pastorear de Occidente al Oriente, porque en la antigüedad la manera en la que los pastores dirigían a las ovejas era por enfrente de ellas, y hacían tipos de sonidos, de silbidos que las ovejas conocían. Y aquí va más allá, la comparación dice que conoce por nombre a cada oveja. Entonces el pastor iba delante de ellas guiándolas. En la actualidad hemos visto que por lo regular el pastor va atrás de las ovejas y que hay perros ovejunos o guiadores de las ovejas, ¿no? Entonces es un poquito diferente la imagen, pero el punto es que el pastor va delante de las ovejas guiándolas, y las ovejas conocen a su pastor, conocen la voz de su pastor. Ahora, hay una pregunta teológica importante aquí. ¿Quiénes son las ovejas aquí? Quiero que presten mucha atención al pasaje. Las ovejas aquí no son todas las personas. Y tampoco las ovejas aquí necesariamente son las personas que ya han nacido de nuevo.
Parece una contradicción. No se refiere a todas las personas, pero sí se refiere a los escogidos, a los que en algún momento van a acudir al llamado eficaz de Cristo y van a ser salvos. Y en este contexto se refiere principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí el Señor está hablando con líderes religiosos judíos, por eso también más adelante dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y ahí nos incluirá a nosotros los gentiles, que posteriormente sería la iglesia. Pero aquí se estaba refiriendo principalmente a los líderes de Israel y a israelitas escogidos por la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra aquí ovejas, se refiere a personas que Dios ha escogido para la salvación y que serán llamadas por Dios a través del Evangelio y que acudirán a ese llamado eficaz con arrepentimiento y fe en Cristo. Y de manera que como son personas que ya son escogidas por Dios, sus corazones van a estar programados para escuchar la voz del verdadero pastor y no van a reaccionar ante la voz de un falso. No van a reaccionar ante la voz de un falso evangelio, de un falso pastor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con esta analogía? ¿Cuál es el filtro principal para detectar al principal pastor? Cuando nos habla aquí de Cristo, puesto que Él es el dueño del redil, Él es el creador de las ovejas y el redentor de las ovejas, obviamente Él es el que puede entrar por la puerta porque Él es el dueño, Él es el verdadero y supremo pastor. Pero en un sentido secundario, de los representantes que el Señor ha dejado para que guíen a sus ovejas, en un sentido secundario que nos incluye a los pastores, quiere decir que todo aquel pastor que no entramos por la puerta, que es Cristo, que vamos a ver más adelante que Él dice, yo soy la puerta, es un ladrón y salteador. Todo aquel que se autonombra pastor y enseña moralidad, enseña prosperidad, enseña psicología, confesión positiva, motivación, pero no otra cosa que el Evangelio y las Escrituras, es un ladrón y salteador. El que no pastorea bajo la comisión de Cristo, es decir, que es llamado por Cristo y por amor a Cristo, es un ladrón y bandido. Esa es la realidad. Ese es el verdadero filtro. ¿Quiere usted saber quién es un verdadero pastor? Si ese hombre fue comisionado por Cristo y glorifica, predica y exalta y vive a Cristo y predica la palabra de Cristo, ese es un verdadero pastor. Pero si no es así, es un ladrón y un bandido según la palabra de Dios. Pero el verdadero pastor, el pastor supremo, es Cristo. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es importantísimo entender, hermanos. ¿De qué depende que las personas vayan a creer el mensaje del Evangelio y vayan a ser salvas? ¿De nuestros métodos de evangelismo? ¿De nuestra capacidad, de nuestra elocuencia, de nuestra inteligencia, de nuestra táctica, de nuestra astucia, de las actividades, de las campañas evangelísticas que hagamos? No, hermanos. Nada de eso va a contribuir a la salvación de un escogido. Solo la predicación pura y bíblica del Evangelio. Obviamente, si tiene que haber la predicación del Evangelio, nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio, arrepentirse y creer. Tenemos que predicar el Evangelio, obviamente. Pero no son las tácticas que nosotros utilizamos las que convencerán a las personas. No es nuestra elocuencia, no es nuestra personalidad, no somos nosotros. No es lo atractivo del lugar donde nos congregamos, no son las alabanzas. Es que aquellos que el Señor ha escogido desde la eternidad para que sean suyos, en un determinado momento escucharán la voz de su pastor y le seguirán. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una obra de Dios, por gracia, en aquellos que Dios ha determinado que sean suyos desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, estas personas no escucharán la voz de un impostor. Incluso, la Escritura nos dice que los que se pierden y creen mentiras es un juicio de Dios por cuanto no quisieron obedecer y no tuvieron amor por la verdad, no quisieron creer la verdad. Dios permite que haya falsos maestros como juicio para aquellos que no aman la verdad. Pero aquellos que son de la verdad escucharán el mensaje verdadero de Cristo y acudirán al verdadero pastor de sus almas, que es Cristo.
Esto también nos da consuelo de decir, wow, qué bueno que no depende de mí la salvación de un alma. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, pero el llamado lo hace directamente Cristo por medio de la proclamación del Evangelio, y el Espíritu Santo hará la obra en esa persona. Y si esa persona es de Dios, vendrá a Cristo porque es una oveja. Pero al extraño, al impostor, no seguirán. A pesar de que hay tanta falsedad, hay tanto falso evangelio, hay tantos falsos pastores, predicadores, evangelistas y autollamados apóstoles, las verdaderas ovejas acudirán al verdadero Redentor de sus almas, a pesar de toda la mentira y engaño que hay. Qué gran consuelo, hermanos. Qué gran consuelo que Dios no ha dejado desamparado a su rebaño. El Señor ha prometido: sus ovejas escucharán su voz y le seguirán. ¿Qué asegura eso? Su pura fidelidad, poder y gracia. No que las ovejas tengan la capacidad de encontrar al pastor, sino que el pastor va en busca de ellas, las encuentra y las salva. Cristo vino precisamente a eso, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí la palabra alegoría no se me hace una traducción tan correcta, podríamos decir más bien, este ejemplo les dio Jesús, porque en sí no es una alegoría, sino es como una tipo parábola, es una ilustración en la cual se quiere revelar una verdad espiritual. Este ejemplo o esta enseñanza les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y por eso en el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, en otras palabras, no entendieron, voy a hacérselos más claro. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí ya nos está definiendo más claro el filtro. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el filtro para detectar al verdadero pastor? La puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Es decir, solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre. Hagan de cuenta que esto es un eco de las palabras que encontraremos más adelantito en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el único por quien podemos tener perdón de pecados, Él es el único por quien podemos tener acceso al Padre, Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la puerta. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a decir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. A través de esta otra analogía, de esta otra comparación, de esta parábola, el Señor está dando a entender que solamente por medio de Él podemos tener acceso a la salvación. ¿Por qué razón? Recuerden que aquí el Señor Jesucristo todavía no había sido crucificado, y lo que va a decir más adelante va a ser alusiones a su crucifixión y a su resurrección. ¿Por qué por medio de Él podrían tener vida? Porque Él daría su vida en la cruz y resucitaría para justificar a los pecadores que están bajo la ira de Dios, ya que ningún ser humano puede salvarse por sus buenas obras, por sus propios esfuerzos, por su moralidad, por ser buenas personas, ya que todos estamos bajo la ira de Dios porque hemos quebrantado la santa ley de Dios. De manera que solamente por su sacrificio y por su resurrección podría darles vida. El que entra por esta puerta puede encontrar la vida. Entren por la puerta angosta, porque es muy grande el camino por el cual todos transitan, pero que lleva a la destrucción. Pero la puerta que lleva a la vida es pequeña y pocos son los que la hallan. El camino del cristiano no es fácil. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muere a su orgullo. Tienes que estar dispuesto a morir por mi causa y demanda una obediencia continua. Sígueme. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él, la hallará. En otras palabras, si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo, no puedes tener a Cristo
y a tu pecado o al mundo al mismo tiempo. ¿Recuerdan al joven rico que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud? Y que el Señor le dijo, solo una cosa te falta por hacer, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste aquel joven y no lo siguió. Porque no es por nuestra moralidad, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras obras. No hay orgullo en el cual nosotros podamos descansar y decir, es que yo soy cristiano o Dios me va a salvar porque yo me porto bien, porque ayudo a la gente que está en la calle, porque si yo sí hago esto, dejo de hacer aquello. No, nada de eso. Sino porque entramos por la puerta que es Cristo. Aquellos que reconocen su miseria espiritual, que son reos del infierno, que la ira de Dios está sobre nosotros porque hemos quebrantado la santa ley de Dios, pero que toda la justicia que nosotros necesitamos está manifestada en Cristo por lo que Él hizo en la cruz, donde la ira de Dios fue satisfecha por nuestros pecados. En aquella cruz donde podemos contemplar que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él por eso es la puerta. Y por eso dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La vida eterna. La dicha eterna con Dios. Solo por medio de Él. No podemos llegar al Padre por otro camino. Nos convertimos prácticamente en impostores cuando intentamos guiar a la gente a Dios por medio de nuestros consejos moralistas, psicológicos, confesión positiva, motivación, personalidad, etcétera, fuera de lo que el Evangelio es y dice. El que no pastorea bajo la comisión de Cristo y por amor a Cristo es un ladrón y un bandido. Grabémonos esto, hermanos. Cristo es la puerta. Solo por medio de Él podemos tener acceso a la salvación. Solo por medio de Él podemos tener acceso a la vida eterna. Solo porque Él pudo satisfacer la justicia de Dios. No hubo un solo hombre que pisó la tierra que pudo cumplir la ley a la perfección como Dios demandaba. Cristo fue santo desde la cuna hasta la muerte. En Él no hubo pecado y Él obedeció a Dios hasta la muerte y ofreció su vida en la cruz para satisfacer las demandas de la ley. Solo en Él Dios quedó satisfecho y solo por Él Dios puede declarar justo al pecador por medio de la fe en Él. Él es la puerta. Él es el verdadero y supremo pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los que evitan llegar a Él y van por otro rumbo y guían a las personas en religión y en moralidad sin Cristo, son ladrones y salteadores. Y luego dice en el versículo 10, la primera parte, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjese, estamos diciendo que en este punto que Él es el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores. ¿Qué hacen los impostores? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué es tan peligroso seguir a líderes religiosos falsos? ¿Sabe cuál es su finalidad? Robar, matar y destruir. Muchas veces hemos escuchado este versículo y lo usamos mucho para decir que es lo que hace Satanás, ¿no? Pero la alusión primaria a la cual el Señor Jesús está pronunciando estas palabras se refiere a los líderes falsos. Y obviamente quien está detrás de esos líderes falsos es Satanás mismo, por supuesto. Por supuesto que también esta es una obra de Satanás, pero en primera instancia se refiere a los agentes de Satanás, a los falsos líderes, a los falsos maestros. Y esto hace como un eco a lo que leía nuestro hermano Cuauhtémoc hace ratito en Ezequiel 34. Noten estas palabras tan confrontadoras. Cualquiera que osa o desea servir en el santo ministerio, que ya está en el santo ministerio, yo creo que no hay pastor que no le hagan temblar estas palabras y que nos hagan meditar lo que Dios dice de su pueblo en Ezequiel capítulo 34. Fíjese lo que dice Dios en Ezequiel capítulo 34. Y yo creo que todo lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a estos líderes es un eco de lo que Dios mismo había dicho en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que Él dice en Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor,
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué no se supone que los contraté para que alimentaran a mi rebaño, no para que ustedes se alimentaran de mi rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Note las palabras fuertes que el Señor está diciendo. Líderes, a ustedes les hablo, no voy a perdonar una intrusión así. ¿Por qué quieren destrozar y devorar a mis ovejas? El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Que no entienden esto? ¿Que no entienden que seguir a un líder falso va a guiar sus almas al infierno? Y Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. Es tan grave decir representar a Dios y guiar a las personas en un camino equivocado. Todos aquellos que proclaman la palabra de Dios y que dicen ser representantes de Dios, pero no entran por la puerta, no se han humillado, no se han arrepentido de sus pecados, no han sido lavados y perdonados por la sangre preciosa de Cristo, y su propósito no es glorificar al único y verdadero y supremo pastor, son ladrones y salteadores. No lo sigan, porque corren riesgo sus almas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Note esto, Dios está diciendo que va a salvar a sus ovejas de los mismos pastores que Él había instituido. Sí, a veces Dios tiene que salvar a su pueblo de líderes impíos. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, fíjese estas palabras, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Note lo que está diciendo aquí el Señor, que Él mismo vendría por sus ovejas. Y noten que esto se cumplió a cabalidad. Dios mismo se encarnó, envió a su Hijo y el pastor vino a dar su vida por las ovejas. Él mismo vino a la tierra a morir por sus ovejas. Y es por eso que pasamos al siguiente punto de nuestro capítulo que estamos leyendo en Juan 10. Ya vimos que el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores. Y ahora vamos a ver que el verdadero y supremo pastor es contrastado por sus verdaderas cualidades. Leo la segunda parte del versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Note, ya vimos en el primer punto que el verdadero y supremo pastor es contrastado con los impostores. ¿Cuál es el filtro principal?
El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Cuál es la puerta? Cristo. Quien no pastorea bajo la comisión y por amor a Cristo es un ladrón y un bandido. Pero vemos también un contraste por sus cualidades verdaderas. Mientras que los falsos pastores vienen para hurtar y matar y destruir, el Señor, fíjese las cualidades. Yo he venido para que tengan vida. Fíjese, una de las cualidades que vemos en este verdadero y supremo pastor es que da vida. Mientras que aquellos intentan quitar la vida, Él da vida. Los falsos pastores quitan la vida de las personas porque con sus falsas enseñanzas guían a las personas al infierno. Pero el Señor Jesucristo quiere rescatar su alma del infierno. Quiere darle vida, vida en abundancia, vida eterna. Una de las cualidades que vemos en el verdadero y supremo pastor es que da vida. Y en un sentido secundario, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, como nosotros, los pastores comisionados por Cristo, no somos Cristo, nosotros no tenemos el poder de dar vida, pues no somos Él, pero sí tenemos la palabra que da vida, y al proclamar la palabra de Cristo, Él da vida por medio de su palabra. Entonces un verdadero pastor va a darle vida a las ovejas por medio de la palabra de Dios, no de sus propias ideas. Tristemente hay muchos pastores que intentan ver a la iglesia como un trampolín para llevar a cabo su visión, pero no miran tristemente a las ovejas, no para satisfacer una visión que ellos tienen acerca del ministerio, sino como un rebaño en el cual Cristo nos ha puesto para guiar a estas ovejas a la semejanza de Cristo, que es el pastor de nuestras almas. Y que no estamos, las personas no están para hacer posible nuestro sueño, nuestra visión ministerial, mundial, sino que nosotros somos puestos para guiar a las personas a Cristo, alimentar a las ovejas de Cristo y apacentar en la palabra de Dios, para que Dios por medio de su palabra dé vida. Es contrastado por sus verdaderas cualidades, mientras que los falsos matan, Él da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Note cómo aquí es muy importante la gramática, hermanos. No dice yo soy un buen pastor. No utiliza un artículo indefinido, utiliza un artículo definido. En el griego podría traducirse esta frase así, yo soy el pastor, el bueno, o el bueno, el pastor, dos veces enfatizando el artículo definido. Jesús no es un buen pastor, es el buen pastor único en su clase y en su tipo, porque Él es Dios. No hay nadie como Él. Él es el pastor supremo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mientras que los impostores quitan la vida de las ovejas para servirse de ellas. Él no solamente da vida, sino que da su vida por las ovejas. Y luego contrasta la actitud del impostor. Mientras que el buen pastor da su vida por las ovejas, el que no es el pastor de las ovejas, el que es un asalariado, el que nomás está por interés, ¿qué es lo que hace? Ve venir al lobo y no va a arriesgar su vida por las ovejas, no le importa, lo que le importa es su pago. Se va, huye y deja que las ovejas sean dispersadas o destrozadas por el lobo. En un sentido secundario, hermanos, un verdadero pastor comisionado por Cristo va a servir a las ovejas de Cristo como en un matrimonio, en las buenas y en las malas, y va a predicar a Cristo en las buenas y en las malas. Le guste o no le guste a la gente, lo critiquen o no lo critiquen, lo gratifiquen o no lo gratifiquen, le den las gracias o no le den las gracias, lo reconozcan o no lo reconozcan, sean momentos buenos o sean momentos difíciles, el verdadero pastor va a estar ahí para proclamar a Cristo y guiar a las ovejas a Cristo y solo a Cristo. No va a abandonar el mensaje de verdad por las dificultades, por hacerlo apetecible a la presión. Es que si no predicas de otra manera me voy de tu iglesia. O ¿sabes qué? Te voy a bajar el sueldo, no te voy a pagar, voy a hacer esto si no dejas de proclamar, si no dejas de proclamar un mensaje así. El verdadero pastor no le importa nada de eso porque no está por el dinero, no está por conveniencia.
está por amor a Cristo y por amor a las almas que Cristo le ha encomendado. Y no va a dejar de proclamar al verdadero pastor de nuestras almas, que es Cristo. A Él tenemos que admirar y seguir. Nosotros somos representantes del verdadero pastor, a quien todos tenemos que seguir y admirar. El verdadero y supremo pastor, que es Cristo. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, pero en contraste vuelve a decir: yo soy el buen pastor. Fíjese, estamos viendo sus cualidades. Da vida, ofrece su vida, y aparte tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas, mientras que los que son asalariados y no les importan las ovejas, ni les importan ni las conocen, no tienen un conocimiento de ellas porque no les importan. Pero fíjese lo que dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo tiene un conocimiento íntimo de cada oveja que le pertenece, porque Él ama a sus ovejas y nos conoce perfectamente, a tal grado de que si no nos conociera a la perfección, hermanos, fíjese, voy a poner un ejemplo. Él sabía cómo era Pedro. Sabía que Pedro a veces era un poco muy soberbio. Señor, yo contigo hasta la muerte. El Señor le dice: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y medio impulsivo, él quiso cortarle la cabeza a un soldado, solo le logró cortar la oreja. Después de que el Señor fue crucificado, Pedro volvió a la pesca, volvió a su antiguo oficio. El Señor lo tiene que volver a llamar y le dice que si lo ama, que apaciente sus ovejas. Pedro tenía tantas fallas, hermanos, pero Cristo sabía que su amor por él era genuino. No era un amor perfecto, pero sí era un amor genuino. Y por eso Pedro pudo continuar en la obra de Dios, sirviendo a Cristo, porque el Señor lo había restaurado, porque sabía que su amor hacia su maestro era genuino. No perfecto, pero sí genuino. Hermanos, el Señor sabe que nuestro amor hacia Él no es perfecto, pero sí sabe si nuestro amor hacia Él es genuino o no es genuino. Él nos conoce. ¿Sabe si usted está aquí por cumplir un compromiso más? ¿Por querer quedar bien con alguien o con el pastor? ¿O por querer cumplir con un requisito de moralidad? ¿O para sentirse un poquito mejor al ser religioso? ¿O Él sabe si usted está aquí con una grande necesidad de ser alimentado con su palabra y de conocerlo más y de amarlo más y de adorarlo más? El Señor nos conoce íntimamente, pero el asalariado, a quien no le importan las ovejas, no sabe ni cómo nos llamamos. No tiene un interés. Pásele, Dios le bendiga, casi en lugar de ¿cómo se llama? ¿Cuál es su necesidad? ¿Trajo su diezmo? Pásele. Oiga, tengo esta... No, pásele, no se preocupe, no me importa eso. Sí. Pasen aquí los de $1,000, aquí los de 500, aquí los de 100, y los que no tienen, lo siento, pero no son de Cristo y se van a ir al infierno. No le importan. No le importan las almas. Pero Cristo tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas y Él las ama. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjese, sus cualidades: da vida, ofrece su vida, tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas, las ama. Y también vemos en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El verdadero y buen pastor busca a sus ovejas. Fíjese otra cualidad: el verdadero y buen pastor busca a sus ovejas. Él nos buscó y nos encontró. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y puso su vida en propiciación por nuestros pecados. Nadie de nosotros tuvimos la iniciativa de buscarle a Él si Él no nos hubiera buscado primero a nosotros. Él nos buscó porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A diferencia de los impostores, no les importa, no buscan. No les importa la vida de las personas, sus almas. Solo les interesa apacentarse a sí mismo y que las cosas se den conforme a su visión, pero no conforme a la visión de Cristo, para sustentar las almas de aquellos que le pertenecen con la palabra de Dios. Busca
a sus ovejas, las ama, las cuida. ¿Por qué sabemos esto? Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí vemos el cuidado del verdadero pastor. Las busca, las cuida, las ama, las sustenta, da su vida por ellas. No las abandona, las conoce íntimamente. Hermanos, por eso es que él pudo decir, yo soy el buen pastor. Esto implica todas sus cualidades, que él da vida, ofrece su vida, tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas, las busca, las ama y las cuida. Eso significa que él es el buen pastor en contraste de los impostores. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí nuevamente está haciendo alusión a su muerte y a su resurrección. Por medio de su muerte, él podría salvar a sus ovejas del pecado. Por medio de su resurrección, confirmaría su deidad y que el sacrificio que él ofreció por esas ovejas fue agradable y acepto ante el Padre. Esto nos dice la soberanía de Dios en su provisión para la salvación. Aunque los romanos tuvieron parte en esto, aunque los judíos que dijeron crucifíquenla tuvieron que ver, aunque fue por causa de nuestros pecados, pero en última instancia quien entregó a la muerte a Cristo fue Dios, porque era el plan redentor de Dios. Tenía que haber un pago justo por los pecados. Y él mismo voluntariamente ofreció su vida. No fue un accidente su sacrificio. No es porque los romanos o los judíos o el diablo se hayan salido con la suya. Es porque era necesario que fuera entregado su vida para podernos salvar. Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. De nosotros podríamos decir que alguien nos podría arrebatar la vida, pero a él nadie le arrebató la vida. Aunque lo crucificaron, él entregó su vida con un propósito: salvar a sus ovejas. Entonces vemos su contraste por sus verdaderas cualidades y por último vemos la conclusión lógica a la que usted puede llegar. Versículos 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjese, esta es la reacción o la respuesta que muchas personas tuvieron ante estas palabras. Algunos creyeron y entraron por la puerta y tuvieron vida. Otros fueron indiferentes y al final de cuentas se perdieron. Porque el Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo contra mí es. No hay términos neutros. Y otros abiertamente lo rechazaron y blasfemaron contra él. Incredulidad o fe es lo que hará la diferencia. ¿A quién decide usted seguir? Y por implicación, hermanos, si usted decide seguir al verdadero pastor de sus almas, él ha designado a hombres verdaderos que guían al rebaño en su palabra. Y nos quedamos por último con la exhortación que el apóstol Pedro hace a los pastores. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, con esto termino, para que usted reconozca a sus verdaderos pastores y dé gracias a Dios por ellos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque por medio de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hemos podido entender que solamente nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y Él es el verdadero y supremo pastor de las ovejas. Es a Él a quien seguimos en un mundo turbulento donde hay tantos y tantos falsos impostores, Señor. Nos queda el consuelo que tú mismo has venido a salvar a tus ovejas por medio de tu Hijo, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque hay falsos pastores, también hay verdaderos pastores que han sido comisionados por Cristo, bajo la autoridad de Cristo y por amor a Cristo, por amor a tu pueblo, a tus ovejas, que dan sus vidas, Señor, para predicar el Evangelio, para ejemplificar a Cristo con sus vidas y para proclamar tu palabra.
Y así como dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Queremos más hombres de estos. Levanta más pastores, porque la mies es mucha, pero obreros pocos. Hay tantas y tantas iglesias y tantos que se dicen ser pastores, pero pocos verdaderos pastores, pocas verdaderas iglesias. Necesitamos más pastores verdaderos, Señor. Levanta más hombres comprometidos con la causa de Cristo, que guíen a tu rebaño, al verdadero pastor de nuestras almas, que es Cristo, Señor. Te damos tantas gracias, porque son un regalo tuyo para la iglesia, los verdaderos pastores. Ayúdanos a ser agradecidos, a valorar lo que tú haces, Señor, y a tener en alta estima a los que trabajan y nos presiden en ti, Señor. Gracias, porque nuestro supremo y verdadero pastor ha instituido hombres fieles para que nos guíen a ti, a tu palabra, a Él, a Cristo, Señor. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a toda tu verdad, y no permitas que nos desviemos de tu santo evangelio, de tu santa palabra. Preserva tu rebaño en la verdad de las Escrituras, en el evangelio glorioso de Cristo, y que en este día y desde siempre podamos empezar a admirar más a Cristo, porque Él es el único que cumple con estas cualidades de ser el buen pastor. Gracias, Padre amado. En tus manos nos ponemos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.